Michael, con lo que ha pasado con Donald Trump y sus políticas en Asia Central, habla de reconquistar el corazón del país, Asia Central. ¿De verdad? ¿Qué está ocurriendo en tu opinión? Habla de una inversión de $35.000 millones en Uzbekistán y mencionan Kazajistán, quizá incluso bases que volverían a esos países. ¿Cuál es la importancia de Asia Central según tú, Mike? Bueno, el objetivo aparente del que ha hablado es lograr que las empresas estadounidenses inviertan en tungsteno y tierras raras. Kazajistán posee grandes reservas de tungsteno, y Estados Unidos cree que así podría reducir su dependencia de China en este recurso. Y el sueño de Trump, casi una obsesión, son las tierras raras. Pero no veo que Kazajistán pueda ser una fuente importante de ellas. Las compañías petroleras estadounidenses ya han invertido mucho en Kazajistán y Kirguistán, y fue un desastre. Se les llamó ecocidio. Los sindicatos de trabajadores del petróleo se levantaron y lucharon contra ello. Hay un sentimiento muy fuerte antiestadounidense, especialmente hacia las empresas mineras y petroleras de Estados Unidos en toda Asia Central. Básicamente, eso es con lo que Trump tendrá que enfrentarse. Espera que la financiación para esto no tenga que provenir del gobierno estadounidense. Va a venir del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Fueron ellos quienes originalmente introdujeron el neoliberalismo en Kazajistán y Asia Central, y fue un desastre. Lo que ocurrió en Asia Central es prácticamente lo mismo que sucedió en los países bálticos. Las cleptocracias locales se hicieron con el poder. Registraron las propiedades a su nombre, hicieron tratos con empresas occidentales a cambio de sobornos y guardaron su dinero en Occidente. Se quedaron con las mejores viviendas para ellos mismos. El FMI y el Banco Mundial introdujeron el Estado de Derecho, lo que significaba que permitían a los gobiernos ejecutar las deudas de los deudores, personas que habían comprado sus casas a crédito. El microcrédito fue la gran apuesta patrocinada por los estadounidenses y el FMI por los neoliberales. Funcionaba principalmente a través de las mujeres, porque se podía ejercer presión social sobre ellas para que devolvieran todas las deudas. Y las tasas de suicidio aumentaron. Las mujeres fueron en realidad quienes lideraron la oposición a la influencia occidental en todo Kazajistán, Kurdistán y los demás países de la región. La reacción original contra la Unión Soviética ha dado paso ahora a una sensación general de que las cosas eran mucho mejores entonces. Al menos la gente tenía seguridad en su vivienda. No existía la polarización, ni una clase de multimillonarios que ha surgido desde entonces en estos países, junto con el nepotismo de los gobernantes hacia sus propias familias. En cierto modo, es como volver al siglo XIX. Así que lo que estamos viendo ahora tiene más que ver con los minerales. En el siglo XIX se trataba más de cultivos, opio y cosas por el estilo. Pero todo esto no es más que una repetición de lo que se llamó el Gran Juego, o lo que los británicos llamaban la Cuestión Oriental, la larga lucha entre Gran Bretaña y Rusia, y ahora entre Estados Unidos contra Rusia y China, por el control de todo, desde Irán hasta Asia Central y las regiones uigures del oeste de China. Así que estamos viendo este juego geopolítico en el que las empresas mineras desempeñan el papel principal, y las empresas mineras son probablemente las entidades más impopulares de toda la región. No hemos oído una palabra sobre lo que están haciendo China y Rusia, y creo que simplemente están dejando que Estados Unidos intente jugar sus cartas. Pero la semana pasada, el ministro de Asuntos Exteriores de Kazajistán estuvo en Washington intentando promocionar el país para cerrar acuerdos. Y parece que el gobierno actual está intentando hacer un trato que le beneficie a sí mismo. Creo que se reunieron con el secretario de Comercio y con Howard Lutnick, quien ya había negociado un acuerdo para los ferrocarriles de Kazajistán anteriormente.
Ahora, hay una propuesta entre el Fondo de Capital Kavkaz para invertir en minería, con algún tipo de acuerdo de reparto de beneficios con Kazajistán. Pero puede que no conozcan todas las complejidades de la contabilidad de Hollywood, que en realidad no deja muchos beneficios que repartir después de pagar todos los intereses, las comisiones de gestión y todos los demás costes que se van añadiendo. Así que la tensión, el gran juego actual, es entre los intereses mineros neoliberales y lo que el pueblo kazajo llama ecocidio, la destrucción del medio ambiente provocada por toda la contaminación y los vertidos causados por las compañías petroleras. Y la iniciativa de la Franja y la Ruta de China opera en términos bastante diferentes, con una filosofía distinta del neoliberalismo. Así que no se trata solo de un juego geopolítico ahora. Es un juego sobre qué tipo de acuerdos económicos se van a establecer. ¿Serán acuerdos de tipo más o menos socialista, como los de los BRICS, o serán los acuerdos neoliberales que Estados Unidos intenta imponer en este momento? Richard, yo añadiría dos dimensiones a eso. Primero, me parece una repetición asombrosa del imperialismo de los siglos XIX y XX. Se trata de países occidentales, en este caso Estados Unidos, que ven una oportunidad de obtener beneficios a través de la minería, algo tan antiguo como el propio imperialismo. Se remonta al oro y la plata y a todas las demás cosas que atrajeron a los europeos a viajar por todo el mundo en busca de lugares donde pudieran conseguir recursos baratos o robarlos o hacer lo que fuera necesario, porque esos recursos eran tan fácilmente convertibles que podían usarlos como quisieran. Claro, añade tungsteno, añade tierras raras. Siempre fue cambiando con las tecnologías que tenemos disponibles, que determinan qué recurso subterráneo resulta más atractivo para obtener beneficios que otro. Así que ahora hay nuevos recursos y hay un nuevo lugar al que ir a buscarlos. Y Estados Unidos va a intentar hacerlo, conseguir que otros paguen por ello, ya sabes, para estropear el medio ambiente. Eso es lo que siempre han hecho. No es nada nuevo. Y quiero recordar a la gente una lección. Los países geredeliverds que no eran distri impelistrar reiste global, Rusiers en Chilent, y sharing las historias de éxito. Lo eran, porque Rusia formaba entonces parte de la Unión Soviética. Quiero recordar a la gente, ya que está tan de moda no saberlo, que el crecimiento económico soviético desde la revolución de 1917 hasta la disolución en 1989 fue la historia de éxito del siglo XX. El país europeo más atrasado tuvo que pasar por listos, perder la Primera Guerra Mundial, luego una guerra civil, una revolución, la colectivización de la agricultura y después la Segunda Guerra Mundial. Y aún así terminó el siglo habiendo crecido más rápido que cualquier otro, a pesar de todos esos reveses. Una historia extraordinaria. Y China, como todos sabemos, es la otra. ¿Y qué tienen en común que no formaban parte, se separaron del sistema capitalista colonial? Son las historias de éxito, los que no permitieron lo que ahora se está discutiendo para Kirguistán o Kazajistán en este momento. Eso es lo primero. La segunda observación, simplemente añadiendo a lo que habló Michael, es que soy muy consciente, y quizá esté equivocado aquí, pero soy consciente de que todas las maquinaciones, las 76, porque llevo la cuenta, las 76 personas muertas en esos barcos, los llamados narcobarcos en el Caribe y el Pacífico, soy consciente de que eso forma parte de un proceso junto con el posicionamiento del portaaviones que ahora está frente a la costa de Venezuela. Soy consciente de que hay un posicionamiento para hacer un pequeño cambio de régimen en Venezuela, con el fin de reafirmar la doctrina Monroe y apoderarse de uno de los grandes yacimientos de petróleo de este planeta.
Y aquí viene la conclusión. Los rusos, con el respaldo implícito de los chinos, han advertido a Estados Unidos que no lo haga. Ahora bien, este es un paso importante, aunque todavía simbólico, pero importante. Significa que la doctrina Monroe acaba de ser anulada. Estados Unidos ya no tiene una especie de derecho asumido a dominar el hemisferio occidental. Los rusos están anunciando, nosotros también estamos aquí. Itsordi Bruces Madinjets, Mim Apan Brosobar, Medi Relay Stank Tuarishus. And then the Chinese are not far behind. And my suspicion is part of the... Y sospecho que parte del atractivo de celebrar estas reuniones en la Casa Blanca es que el señor Trump pueda decir, de acuerdo, si tengo que tomarte en serio en el hemisferio occidental, entonces vas a tener que tomarme aún más en serio de lo que pensabas. Mira, estoy haciendo cosas aquí mismo, en tu vecindario, con los gobiernos de Asia Central. Así que hay todo este juego de maniobras geopolíticas en marcha. Es parte del ajuste fluido del mundo al hecho de que Occidente ya no es el actor económico dominante. Y todos, incluido Occidente, están reacomodándose, intentando averiguar cómo mantenerse a flote en esta situación global que cambia tan rápidamente. Bueno, creo que haces bien en mencionar la doctrina Monroe, porque el reverso de esa política era una promesa. Europa, mantente fuera del hemisferio occidental y nosotros nos mantendremos fuera del vuestro. Y eso es exactamente lo que no está ocurriendo. Así que tienes toda la razón cuando dices que Rusia y China están diciendo, habéis roto el acuerdo, habéis venido aquí, de acuerdo, ojo por ojo. Lo que estamos haciendo es un comercio simétrico en respuesta a vuestras reacciones y vuestras acciones. Básicamente, estamos viendo a Rusia y China reaccionar contra Occidente. Pero de nuevo, todo esto se remonta al corazón continental de Mackinder, frente a las zonas costeras y comerciales controladas por los británicos. La idea central de los planes de China y Rusia, aunque principalmente de China, durante los últimos 20 años, ha sido expandirse por tierra a través de Asia Central. Ha habido un gran esfuerzo por construir ferrocarriles. Todo esto recuerda a lo que ocurrió a finales del siglo XIX. Empezando por Persia, fue el imperio persa quien controlaba la mayor parte de esta región. Y a finales del siglo XVIII, Rusia ha reconquistado lo que había sido el norte del imperio persa. Azerbaiyán, Georgia y parte de Dagestán estaban incluidos. La dinastía Qajar, una dinastía tribal local, asumió el poder del Shah de Irán, la tribu Qajar, en 1789, y gobernó el Gonfisti Singh reconquistando esencialmente esta zona. Rusia la reconquistó y utilizó esta conquista de lo que había sido el norte de Persia para extender el ferrocarril a través de Kazajistán y Asia Central, más al oeste, más al este. Gran Bretaña se opuso a todo esto y libró la guerra de Crimea contra Rusia, diciendo, Rusia es nuestro enemigo existencial. Se puede comparar con la situación actual entre Estados Unidos y China. Aquello fue Rusia y Gran Bretaña durante la guerra de Crimea. It's interesting brace swing thenti seeth. Server kingdom act for materialities and sturzes. It's a matter spears reading or per fault. Which Persia had controlled, and it was fought over the city of Herat. Se luchó por la ciudad de Herat, en el oeste de Afganistán. Los británicos decían, tenemos que impedir que Rusia acceda a la India, porque la India seguía siendo la joya de la corona que proporcionaba el apoyo financiero al imperio británico. En esencia, Rusia derrotó a Persia y tomó el control de esa zona. Durante el siguiente medio siglo, hasta finales del siglo XIX, tanto Rusia como Gran Bretaña siguieron pidiendo concesiones para construir una línea de ferrocarril a través de esta región, que seguía en gran parte bajo control persa. Lograron bloquearse mutuamente, y Persia no pudo construir un ferrocarril hasta que finalmente, a mediados de la década de 1930, el Estado lo hizo.
It was afraid of getting foreign concessions, and the trauma Temía conceder privilegios a potencias extranjeras, y el trauma de la inversión británica desde Persia hasta más al este fue tan destructivo que se generó un sentimiento general pro-ruso. Tras la Revolución Rusa, los rusos contaron con el apoyo de la población en esas regiones, y hubo una guerra constante por el control de todo, desde Persia, que no se convirtió en Irán hasta más tarde, hasta Asia Central. Básicamente, los británicos intervinieron militarmente y resolvieron la situación derrocando a la dinastía tribal Qajar e instalando al Shah, los dos Shah dinastía Pahlavi, el padre y el hijo, que gobernaron un estado ciudad. Cuando Persia concedió una concesión petrolera a Darcy de Inglaterra en 1901, eso llevó al descubrimiento de petróleo una década más tarde. Creo que lo que ocurrió después en Persia es lo que va a suceder en Asia Central. Los iraníes eligieron a Mossadegh como su líder a principios de la década de 1950, y luego el MI6 británico y la CIA lo derrocaron. El Shah instauró un estado policial tan terrible, tan opresivo, el resultado es una nación liderada por chiíes que derrocó al Shah. Esto es prácticamente lo que ocurrió en la década de 1890, cuando la oposición a la toma británica del comercio de tabaco y opio de Persia fue liderada principalmente por líderes religiosos, que impusieron una fatua contra el consumo de tabaco. Se rompieron todas las pipas de agua y esencialmente el Shah tribal Qajar, que había gobernado durante 50 años, fue asesinado, y los británicos colocaron a sus propios representantes. Así que este es el tipo de lucha que se va a ver con lo que ahora se llama la revolución de color en el sudeste asiático. Si los planes de Estados Unidos para la minería, el control y el apoyo a la cleptocracia neoliberal tienen éxito en esta zona, se producirá el mismo tipo de revolución que ha habido en otros países. Y esta será la dinámica que marcará la próxima década. Sí. Sí, Richard, lo que realmente está ocurriendo con Kazajistán y Uzbekistán es que ambos están profundamente vinculados a la iniciativa de la Franja y la Ruta de China y a la Unión Económica Euroasiática de Rusia. Y ya sabes, viendo la realidad de la región, ¿pueden estos países girar de forma realista hacia Washington sin poner en peligro sus dependencias estratégicas existentes? Lo dudo mucho, y te diré dos razones por las que lo hago. Primero, hay una parte de la historia que puedo añadir a todo lo que acaba de decir Michael. En Persia, como forma de resistencia contra lo que estaban haciendo los británicos y aquellas partes de la sociedad persa aliadas con ellos, se desarrolló uno de los partidos comunistas más grandes y mejor organizados del mundo, el partido Tudeh. Este tipo de comportamiento por parte de Occidente no solo provocó oposición religiosa. Lo hizo, y la transición llegó a ser bastante dominante hasta el presente. Pero esa oposición religiosa existía y coexistía con una oposición laica muy poderosa, que en el caso de Irán y Persia era el partido Tudeh. Tuvo que ser destruido sin piedad para que la oposición religiosa pudiera sobrevivir. Y eso continúa. Las oposiciones dentro de Irán hasta el día de hoy tienen sus raíces en ese partido Tudeh de muchas maneras, como me han explicado innumerables veces los propios iraníes. Así que yo sería prudente, porque creo que este tipo de comportamiento que estamos viendo, esta especie de renovación del imperialismo clásico, por así decirlo, puede fortalecer en cierto modo la oposición religiosa, pero también dará una nueva vida a una resistencia no religiosa, laica, socialista o comunista, que tiene raíces muy profundas allí. La segunda razón por la que espero eso es porque la capacidad de Rusia y China por separado y juntas
para ayudar a que esa oposición basada en el 2D resurja es mucho mayor que cualquier cosa que Rusia o China hayan podido hacer antes. Y ahora tienen un interés creado en apoyar una base antioccidental que ya existe allí en muchos niveles. Así que sí, podrías reanudar esa vieja batalla de la manera en que Michael la ha esbozado. Pero las condiciones y la fuerza de los actores relativos allí no son las mismas que la primera vez. Por eso creo que esta vez será bastante diferente. Sí, hay un libro muy bueno que se publicó, creo, en 2021, de Bahir Sanghera y Elmira Sativaldieva. Probablemente lo estoy pronunciando mal. Rentier Capitalism and its Discontents, Power, Morality and Resistance in Central Asia. Escribí la introducción de ese libro y la pondré hoy en mi página web porque describe exactamente el trauma que se produjo cuando las compañías petroleras estadounidenses llegaron a esta región, junto con las normas neoliberales que han hecho que esta zona sea más receptiva a la iniciativa de la Franja y la Ruta de China. Chevron puso sus ojos en esas vastas reservas de petróleo, especialmente en el yacimiento de Tengiz, en Kazajistán. Y lo que Kazajistán quería, sencillamente, era la experiencia occidental. Quería desarrollarlo por sí mismo. Pero lo que Chevron quería era el control. Y eso es lo que cualquier empresa minera estadounidense en esta región va a querer. El mismo tipo de control. Prometerá al gobierno control, pero la forma en que el FMI y el Banco Mundial han impuesto las reglas del libre mercado significa que en realidad el Estado no puede hacer nada para sancionar a estas empresas por toda la contaminación que su minería va a causar, especialmente con las tierras raras. Y Trump ha dicho que, bueno, podemos obtener la mitad de las necesidades de tierras raras de Estados Unidos solo de Kazajistán. Pues eso es una locura si se considera cuánto tiempo va a llevar construir todas esas instalaciones mineras. ¿Quién se encargará del refinado? ¿Se hará en Kazajistán o se enviará todo, como ahora, a China? ¿Quién se ocupará de la producción? El acuerdo parece tan sencillo, tal como lo describen Trump y los estadounidenses, pero siempre fastidian a los países anfitriones en la letra pequeña del contrato, que básicamente dice, bueno, cualquier cosa que hagas para exigir los costes de limpieza o los daños que causemos, simplemente te demandaremos ante el Tribunal Internacional de Disputas de Inversión. Tendrás que pagarnos los daños y arrestaremos a tu abogado, como hicimos en Ecuador, creo, con el abogado que defendió contra la contaminación de Chevron allí. Simplemente tenemos la imposición. No me sorprendería ver a Rusia y China presentar todo un escenario sobre lo que podría ocurrir en esos países si permiten que las nuevas compañías mineras les hagan lo mismo que Chevron les hizo. Chevron prometió en el acuerdo que el 80% de la producción reflejaría un reparto de beneficios del 80-20, pero resultó que Kazajistán terminó recibiendo solo el 2% de los ingresos del proyecto. Fue un desastre, un 2% por todo ese petróleo. Fue el contrato petrolero más desfavorable negociado en décadas, y Kazajistán sigue viviendo con las consecuencias. Así que no ha tenido una buena experiencia con la inversión occidental. Good experience with Western investment. Same thing in Kyrgyzstan. It suffered in Lo mismo ocurrió en Kirguistán. Sufrió de manera similar por los contaminadores de la minería de oro. Estas empresas llegaron y la minería de oro es muy contaminante, al igual que, por supuesto, las tierras raras y el tungsteno. Y han tenido una experiencia muy desafortunada. El libro que acabo de mencionar dice lo siguiente. El régimen de normas de inversión neoliberal obliga a los gobiernos a cumplir los acuerdos firmados con las corporaciones transnacionales. Si se violan los acuerdos, los inversores se sienten justificados al llevar al Estado del país anfitrión a un arbitraje internacional por daños. El Estado de Derecho sostiene que el Estado no puede infringir los derechos y libertades individuales y que el ámbito de la propiedad privada debe protegerse de la política mayoritaria.
Así que el neoliberalismo no eliminó la planificación estatal. Neoliberalism did not get rid of state planning. It turned over what was Soviet planning to Se transfirió lo que antes era la planificación soviética a las grandes corporaciones y empresas transnacionales de esos países. Eso es lo que ya han estado experimentando. Y estoy seguro de que los gobiernos quieren dinero ahora. Y también estoy seguro de que, como en el caso de las inversiones del pasado, desde la Persia del siglo XIX con sus concesiones de tabaco hasta las concesiones mineras actuales, hay todo tipo de sobornos entre los funcionarios y tratos encubiertos. Así es como funciona el sistema. El crimen forma parte del libre mercado. Y creo que Tony dijo que no toda la propiedad es robo, pero la mayoría de los robos se convierten en propiedad. Y creo que eso es lo que se ha visto hasta ahora en Asia Central, y probablemente sea el plan de juego de Estados Unidos para esa región. It's the U.S. game plan for that region. And you have to notice the international law there. Y hay que fijarse en el derecho internacional ahí. Están protegiendo la propiedad privada del control mayoritario. Qué palabra tan maravillosa. Podrías haber dicho democracia, pero no lo hiciste. Eliminaste ese término y lo sustituiste por algo que suena diferente, mayoría. No deberíamos permitir que la mayoría tenga un papel decisivo ahí. Cuando haces eso, lo único que haces es posponer la revolución que llega para exigir lo que el sistema mayoritario se suponía que debía ofrecerte como una forma pacífica de resolver este tipo de diferencias. Siempre hay que maravillarse de lo que fue posible. Y no me sorprende que la gente de Trump, ¿cuál es sino su modelo? The Trump people, what else is their model? They don't have anything in their head but the last 200 or 300. No tienen en la cabeza más que los últimos 200 o 300 años de imperialismo capitalista. ¿Qué otra cosa se les iba a ocurrir? No son críticos. No están impregnados de una forma de pensar alternativa, revolucionaria, rebelde o socialista. Usa la palabra que quieras. No, ellos se ocupan de lo que existe, el sistema capitalista y de cómo van a mantenerlo en funcionamiento. Y si necesitan tungsteno, si necesitan tierras raras, entonces miran alrededor del mundo, invierten y toman el control donde sea. Me recuerda a cómo funcionaba el Imperio Británico. Ya sabes, una vez que Estados Unidos se independizó y pudo desarrollarse, y descubrió que dentro de su territorio había algo que el capitalismo mundial deseaba. World capitalism wanted. And in the 19th century, what world Y en el siglo XIX, lo que el capitalismo mundial deseaba por encima de todo era el algodón, porque el mundo estaba aprendiendo a vestirse con telas de algodón de un tipo u otro. El sur de Estados Unidos, una vez que se pudo llevar a los africanos negros para que trabajaran allí, se convirtió en la fuente de ese algodón. El Imperio Británico se enfrentaba ahora al hecho de que tenía que pagar por el algodón, porque ya no tenía la colonia. Así que tendrían que pagar a esos estadounidenses. Se difundió la orden en el Imperio Británico de que debían trabajar en Kew Gardens, a las afueras de Londres, para plantar algodón de todas las formas posibles, con el fin de averiguar en qué lugares del mundo podía cultivarse algodón que pudieran cosechar para su industria algodonera. cotton industry. That's why Uganda is a cotton plantation. Por eso Uganda es una plantación de algodón. Por eso Egipto es una fuente de algodón. Lo intentaron en todas partes. Donde no funcionó, lo olvidaron. Donde sí funcionó, llegaron con su régimen colonial para asegurarse de obtenerlo. Y sacaron un siglo de muy buen dinero de sus textiles de algodón, dando nada a los pequeños agricultores africanos de Uganda y dando nada a la mayoría de la gente en Egipto, y así sucesivamente. Simplemente estamos muy hartos de ese viejo puerco en nueva área, no sé asunto que tenéis que conseguir. Pero el timber es exactamente el mismo. But the framework is exactly the same.